Univisión 24/7 Primetime, ahora analizando el impacto y la trascendencia del histórico encuentro luego de la rueda de prensa en que ambos líderes calificaron de muy productiva. Para allanar el camino hablamos, por supuesto, de Putin y Trump. Vamos a conversar con la doctora y profesora de Relaciones Internacionales, Beata Woźna. Beata, gracias por darnos unos minutos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles. Lo primero que estamos conociendo en este momento, noticia en desarrollo, es que esta reunión era inicialmente pactada para unas 6 horas y terminó 2 horas y 30. Teniendo en cuenta este dato y lo que acabamos de ver de la rueda de prensa, ¿cuál es su primera lectura de lo ocurrido? Mira, yo diría que empezamos este viernes con pronósticos limitados y cautelosos sobre los resultados de esta reunión y lo finalizamos con pronósticos aún más limitados y reservados. Eso quiere decir que efectivamente, digamos, los tiempos de la reunión, pero también la conferencia de prensa, nos ha demostrado que básicamente pues, no se llegó a un acuerdo sobre el tema de Rusia y Ucrania, la guerra de Rusia contra Ucrania, lo cual, bueno, por otra parte sí se entiende porque básicamente Ucrania no está en la mesa de negociación, entonces es muy difícil en ese contexto pues tratar el asunto sin tener a, digamos, al presidente Zelensky al lado. Por eso Trump se limitó básicamente a decir que efectivamente fue una reunión muy productiva, pero no se ha llegado al acuerdo, pues faltaron básicamente, faltó ahí un tramo para negociar y hay que hacer consultas, él tiene que hacer consultas hoy mismo, no sé, quizás ahora justamente está haciendo esa llamada con el presidente Zelensky, tal como estaba planeado, pensado, digamos, antes de esta reunión y también con la Alianza Atlántica, seguramente el secretario general va a estar ahí presente, algunos líderes, quizás Alemania, Francia, Reino Unido, Finlandia. Ahora bien, ¿qué es lo que a mi modo de ver hay que resaltar en ese contexto de esa reunión en Alaska? Me da la sensación de que la posición de Rusia, representada por Putin, aún no ha cambiado sustancialmente respecto a pues, las demandas que tiene Rusia en ese contexto de la guerra. Y aquí yo prestaría atención a una frase, una palabra, un par de palabras que resaltó Putin, quien dijo que tenemos que eliminar las causas originales o las causas profundas de la guerra para llegar a un acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente pues, Rusia lo que quiere es parte del territorio de Ucrania, pero también quiere que se cambie el gobierno en Ucrania y también serias restricciones en cuanto a la seguridad de Ucrania. Lo nuevo en esa posición, yo diría, está relacionado con el tema que también ha añadido a eso Putin, que antes no ha mencionado, digamos, en sus discursos. Él ha dicho que la seguridad de Ucrania también tiene que estar asegurada y él lo entiende, lo cual probablemente da algún espacio, digamos, para la futura negociación, siempre y cuando en ese contexto Ucrania aceptaría pues, esas demandas de Rusia que hoy sabemos que pues, son básicamente inaceptables, sobre todo el tema territorial. Pero en general esa reunión me da la sensación de que se quedó corta frente sobre todo a las expectativas de Trump y eso lo hemos escuchado, lo hemos visto. De hecho, estaba planeada también la rueda de prensa acompañada de preguntas de los periodistas de los dos lados y al final pues tampoco lo hemos visto. Beata, sin saber los términos, ¿no? En este momento no sabemos aún a qué llegaron a un acuerdo que discutieron exactamente con detalle. De parte de Ucrania, de Zelensky, ¿cuál sería un punto poco aceptable, ¿no? Poco negociable para él? Mira, el punto crucial está relacionado con el territorio. Obviamente lo que pretende Rusia es quedarse al menos con el territorio que está ahora, digamos, bajo su control. Y Zelensky lo dijo claramente y también lo está establecido en la Constitución y la población está clara también al respecto. No van a aceptar la cesión formal del territorio. ¿Qué quiere decir eso? No van a aceptar formalmente de que Crimea, Lugansk, Donetsk y los territorios, parte de Gerson, y se queden, digamos, con Rusia. No lo van a firmar como una especie de acuerdo o tratado. Y eso yo diría es la línea roja. Me da la sensación de que ese es el punto fundamental que básicamente pues hablaron Trump y Putin y que Putin exige, digamos, que se cumpla, pero pues Zelensky pues está aquí en una posición muy clara al respecto. Sí.
Hay otro punto que se podría de alguna forma manejar, está relacionado con, por ejemplo, temas como reducción de las fuerzas, del número de las Fuerzas Armadas de Ucrania, para que Rusia se sienta un poco más, digamos, segura en este asunto de, digamos, la vecindad con Ucrania. Si se manejan los números elevados de las Fuerzas Armadas, pues podemos decir que lo podría aceptar Zelensky de alguna forma. La no entrada en la OTAN, pues eso pues está básicamente muy claro de que hoy no hay condiciones para la entrada de Ucrania en la OTAN, pero ponerlo en un acuerdo, en un tratado, pues ya quizás sería un poco más problemático para Zelensky. Pero sobre todo el tema del territorio es lo que importa aquí. Beata, tradicionalmente cuando se dan este tipo de conversaciones y de negociaciones de paz, lo primero que se logra cuando las partes se encuentran es un cese al fuego. Es un cese al fuego para continuar conversaciones. Pero acá no hubo anuncio de cese al fuego. Es decir, ni siquiera el objetivo menor que tenía esta reunión se logró. Es decir, algunos podrían incluso suponer o llegar a la conclusión que Vladimir Putin no quiso ceder en absolutamente nada. ¿Te parece correcta esa lectura? Yo creo que sí, es correcto. O sea, da la sensación de que Putin básicamente no quiso ceder en nada. Efectivamente, ni se menciona el tema del cese al fuego. De hecho, lo que para Putin esa reunión sí es importante en ese sentido de que pudo pues, estrechar la mano al presidente Trump y demostrar que pues, no es tan aislado como digamos, aquí digamos, en el occidente estamos comentando. Y eso es una gran victoria para él en este sentido. Por otro lado, efectivamente, pues Trump parece un tanto desinflado en ese sentido de que no logró cerrar el acuerdo y tampoco habló sobre la posibilidad de la siguiente reunión, que él mismo anteayer dijo la reunión entre los tres, Putin, Zelensky y él, es la más importante, o sería la más importante, pero por lo pronto pues ni aparece, digamos, en su mensaje. Hasta este momento, Beata, hablando de diplomacia, perspectiva a nivel global, ¿quién sería el gran triunfador de esta reunión hasta el momento? Mira, yo creo que Putin sí, frente, digamos, a Ucrania, frente a Europa, incluso frente a los Estados Unidos, es el presidente de Rusia, pues sí, ha demostrado, digamos, su capacidad de pues, mantenerse firme con la guerra, con las posiciones que ha mantenido desde hace mucho tiempo. Es preocupante que esas posiciones no cambian y que ni siquiera Trump tiene capacidad, digamos, de orillarlo a cambiar la posición. Pero hay que rescatarme de la sensación también el hecho de que el presidente Trump no se comprometió a cosas a las que no puede comprometerse sin la aceptación de Ucrania y de Europa. Pudo hacerlo, no lo hizo. Eso yo diría es una buena noticia, que quiere consultar con Ucrania, que quiere consultar también con Europa. Ahora bien, vamos a ver qué sigue, o sea, qué sigue en caso de que Ucrania le diga no, o sea, no aceptamos lo que está proponiendo Rusia, o los países europeos le digan no, eso no es tampoco es aceptable. Sí seguirá con el tema de involucramiento en el proceso de buscar la solución a la guerra de Rusia contra Ucrania. Sí seguirá involucrado en Europa o simplemente dirá, pues, adiós, a mí ya no me interesa este tema, hagan lo que quieran. Y eso sí sería peligroso para Europa y para Ucrania. El análisis de la conferencia de prensa que acaban de dar los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, gracias a la doctora Beata Woźna, profesora de Relaciones Internacionales. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. La exsecretaria de Estado y rival de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016 dijo que nominaría a Trump al Premio Nobel de Paz si logra poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania sin que Ucrania ceda territorio. La afirmación la hizo durante su podcast en Furing Moderates y añadió que esta vez le toca a Trump salir de la cumbre con el pleno entendimiento de que no se puede confiar en Putin. Mientras la cumbre Putin-Trump en Alaska siguió su curso, una concurrida manifestación por la paz tiene lugar en Nueva York. Se trata de la comunidad ucraniana estadounidense que se concentró frente a la Iglesia Católica Ucraniana de San Jorge en el barrio de Little Ukraine de la ciudad. No podemos perder la vista la dimensión de esta guerra de Rusia en Ucrania y es la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Hacemos una corta pausa y regresamos con mucha más información. Ya venimos acá en Noticias Univisión 24/7.